Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Era pleno verano en Madrid y el calor parecía derretir hasta los pensamientos. Mi hija de 6 años estaba de vacaciones escolares y yo debía continuar trabajando en la oficina, con jornadas largas que me impedían cuidarla como deseaba. Después de varias noches dándole vueltas a la situación, tomé una decisión que me parecía la más lógica y segura: enviarla a Toledo, a pasar 2 semanas con mi madre. Allí tendría compañía, un hogar conocido y la ilusión de los días en el pueblo, mientras yo cumplía con mis obligaciones laborales. Aunque intentaba convencerme de que era lo correcto, mi corazón se encogía cada vez que pensaba en separarme de ella. Me repetía que no era la primera vez y que el año anterior todo había salido bien, pero esta vez sentía una inquietud que no lograba explicar. Tal vez era el cansancio o la presión del trabajo, pero algo en mí se resistía a dejarla. Sin embargo, la lógica ganó sobre el instinto y organicé las maletas con ropa ligera, sus cuentos preferidos y su muñeca inseparable. El día de la partida, intenté sonreír para que ella no percibiera mi desasosiego, aunque por dentro me dolía como si estuviera rompiendo un lazo invisible. Durante el trayecto recordaba con claridad la felicidad que mi hija había vivido el verano anterior en casa de su abuela. Corría descalza por el jardín, recogía flores silvestres y regresaba al anochecer con las mejillas rojas y la sonrisa más pura del mundo. Aquellos recuerdos me tranquilizaban, porque confiaba en que volverían a repetirse. Le contaba historias de los juegos con la fuente del patio y de los helados que mi madre siempre tenía preparados para ella en la nevera, y la niña reía con ilusión, convencida de que los días venideros serían igual de mágicos. Me aferraba a esas imágenes como un salvavidas que me permitiera soltarla de la mano sin culpa. Pensaba en mi madre como la mujer cariñosa que había sido conmigo, paciente y dedicada, capaz de llenar de ternura hasta el rincón más frío de la casa. Por eso, en mi mente no había lugar para dudas ni sospechas, solo la certeza de que mi hija estaría protegida y amada. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, un presentimiento oscuro me golpeaba con fuerza, obligándome a mirar atrás en cada paso que daba hacia la estación. En el andén de la estación, el bullicio de los viajeros parecía desvanecerse frente a la intensidad de aquel abrazo. Mi hija se aferraba a mi cuello como si no quisiera soltarme, y yo la estrechaba contra mi pecho con la esperanza de transmitirle toda la seguridad que necesitaba. Intentaba que mis ojos no se empañaran, porque no quería que viera mi tristeza. Ella, con la inocencia que la caracterizaba, sonrió mientras agitaba la mano, confiada en que serían solo unos días y que pronto volveríamos a estar juntas. El tren arrancó lentamente, llevándose con él mi paz y dejándome un vacío en el pecho que no conseguía llenar. Observé por última vez su carita pegada a la ventana, sosteniendo a su muñeca favorita como si fuera un amuleto. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, clavándose como una espina. Al darme la vuelta para regresar a casa, sentí un peso insoportable en los hombros, como si hubiera entregado algo más que unas vacaciones. Había dejado parte de mi alma en ese tren. Los días en la oficina se hicieron eternos, con papeles acumulados en mi mesa y llamadas que no paraban de sonar. Cada vez que mi mente se escapaba de las tareas, imaginaba a mi hija corriendo por el jardín de Toledo, con la risa ligera que siempre llenaba el aire. Esa imagen me daba fuerzas para seguir, aunque por dentro la ausencia me pesaba como una piedra. El reloj marcaba las horas con crueldad y yo solo deseaba que llegaran rápido las 2 semanas para abrazarla de nuevo. Las noches en Madrid eran silenciosas y frías, aunque el verano ardía afuera, porque en mi interior sentía un hueco imposible de llenar. Preparaba la cena para uno, me sentaba en la mesa vacía y me preguntaba cómo estaría mi niña en ese preciso instante. Me aferraba al teléfono, esperando siempre una llamada que me asegurara que todo estaba bien. Intentaba distraerme con el trabajo, pero cada rincón de casa me recordaba que ella no estaba. Y en ese vacío, la nostalgia se hacía cada día más fuerte. Mi madre me telefoneaba cada noche con un tono calmado, asegurándome que la niña estaba bien, que jugaba y que comía sin problemas.
Yo escuchaba esas palabras con alivio, pero había en su voz una distancia que me hacía fruncir el ceño. No era la calidez habitual, sonaba cansada, como si quisiera terminar rápido la conversación. Intentaba convencerme de que era solo el agotamiento de los días, pero algo en mí se removía con inquietud. Aún así, me aferraba a sus frases como a una cuerda de salvación, obligándome a creer que todo iba como debía. Preguntaba por los juegos de la niña, por sus cuentos y por las meriendas en el patio, y mi madre respondía con evasivas que me dejaban un sabor amargo. Había silencios extraños, pausas largas en las que parecía contener algo que no quería confesar. Colgaba el teléfono con una mezcla de calma aparente y desconfianza creciente, intentando acallar la voz interna que me pedía estar allí. El día del reencuentro lo viví con un nudo en la garganta, ansiosa por volver a verla y abrazarla como si el tiempo no hubiera pasado. La vi bajar del tren con pasos cortos, la muñeca en la mano y una expresión que me heló la sangre. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, estaban apagados, como si la chispa de su infancia se hubiera desvanecido. Me agaché para recibirla entre mis brazos, pero ella apenas respondió al abrazo, quedándose rígida y silenciosa. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, una alarma interior que me gritaba que algo había cambiado. Traté de sonreír para no asustarla, acaricié su pelo y le pregunté cómo lo había pasado, esperando una sonrisa que no llegó. Solo murmuró un «bien», con voz apagada, sin levantar la mirada del suelo. En ese instante comprendí que la niña alegre que había dejado no era la misma que me devolvían. Y el miedo, silencioso y punzante, empezó a instalarse dentro de mí. Durante el viaje de regreso intenté arrancarle alguna palabra que me diera tranquilidad, pero ella permanecía callada mirando el paisaje como si estuviera muy lejos. Sus pequeñas manos apretaban con fuerza la muñeca preferida, como si en ese objeto encontrara la única seguridad que le quedaba. Cada vez que le preguntaba algo, respondía con monosílabos y bajaba la mirada al suelo, esquivando mi voz. El contraste con la niña parlanchina de antes me partía el alma, porque sentía que algo profundo la había roto. La observaba en silencio, conteniendo mis ganas de sacudirla para que hablara y me contara qué le había ocurrido. El traqueteo del tren acentuaba la tensión entre nosotras, como un murmullo constante que se mezclaba con mi angustia. En un momento, apoyó la frente en el cristal y suspiró tan hondo que me estremecí. Yo quería abrazarla, prometerle que todo estaba bien, pero su mirada perdida me decía lo contrario. Y en ese viaje comenzó mi verdadero tormento interior. Al llegar a casa intenté animarla con sus juguetes, con las canciones que siempre le hacían reír, pero nada funcionaba. Se sentaba en silencio en el sofá, con los ojos clavados en el suelo, como si la alegría se hubiera apagado dentro de ella. Ya no pedía cuentos por la noche ni corría por los pasillos como solía hacer. Cada gesto suyo era una herida que me mostraba que esa niña no era la misma que yo había dejado en Toledo. Las horas pasaban lentas y la casa se llenaba de un silencio pesado, un silencio que dolía más que cualquier grito. Yo trataba de ocultar mi miedo, fingiendo normalidad, pero mi hija parecía encerrada en un mundo al que yo no tenía acceso. Intentaba abrazarla y ella se quedaba quieta, sin devolverme el cariño que antes brotaba de manera natural. La distancia entre nosotras crecía, y mi corazón se llenaba de preguntas sin respuesta. Algo había ocurrido, y yo debía descubrirlo. La primera noche se despertó sobresaltada, llorando entre susurros y con la respiración acelerada. Corrí a su habitación y la encontré sentada en la cama, con los ojos abiertos como platos y las manos temblorosas. Cuando intenté abrazarla, se aferró a mí con desesperación, repitiendo una y otra vez que no quería volver a la casa de la abuela. Aquellas palabras me atravesaron el pecho como un puñal, porque confirmaban mis temores más oscuros. Las siguientes noches la historia se repitió, con gritos ahogados y lágrimas que me obligaban a velar sus sueños sin descanso. Yo acariciaba su frente y le prometía que ya no volvería allí, aunque ella parecía no escucharme, atrapada en un miedo invisible. Su fragilidad me quebraba y la impotencia me consumía,
porque no podía protegerla de aquello que la atormentaba en silencio. Comprendí que lo que había vivido la estaba marcando profundamente. Y entonces supe que debía enfrentarlo, aunque doliera. Cada día que pasaba mi inquietud se hacía más insoportable, porque mi hija seguía encerrada en un mutismo que no lograba romper. Le preguntaba una y otra vez qué le ocurría, pero ella desviaba la mirada y me respondía con un «no quiero hablar, mamá», que me partía en dos. Sentía que caminaba sobre un terreno frágil, que cualquier presión podía hundirla aún más en su silencio. La veía arrastrar los pies por la casa, como si el peso de un secreto demasiado grande la aplastara. Me quedaba despierta hasta tarde observándola dormir, intentando descifrar las sombras que la atormentaban en sueños. A veces murmuraba palabras entrecortadas, pero nunca lo bastante claras para entender lo que escondía. Mi corazón de madre gritaba por respuestas, aunque mi cabeza me pedía paciencia y calma. Era un equilibrio imposible de mantener, porque la angustia no me dejaba respirar. Algo había ocurrido en Toledo y necesitaba saberlo cuanto antes. Cuando mi marido anunció que debía marcharse por trabajo durante varios días, sentí una mezcla de alivio y temor. Por un lado, me asustaba quedarme sola con todo lo que estaba ocurriendo, pero intuía que sin él en casa, mi hija podría abrirse conmigo. La noche que se fue, el silencio reinó en el hogar, y me di cuenta de que ahora nada nos separaba, que estábamos las dos frente a frente. Esperaba que en esa intimidad surgiera la verdad que tanto necesitaba escuchar. Los primeros momentos fueron tensos, con la niña observándome como si midiera cada gesto mío. Le preparé la cena y la invité a dormir en mi cama, buscando darle un refugio seguro. Al principio se quedó quieta, abrazada a su muñeca, con los labios sellados. Pero en sus ojos brillaba algo distinto, una necesidad de hablar que luchaba por salir. Yo no insistí, solo esperé en silencio, hasta que ella decidió dar el paso. De madrugada sentí que su pequeño cuerpo se acercaba al mío temblando, y al abrir los ojos la vi con lágrimas que rodaban por sus mejillas. Con voz baja, casi un susurro, me dijo: «Mamá, tengo que contarte algo». La abuela se enfadaba conmigo. Sus palabras me helaron la sangre, porque nunca imaginé escuchar una frase así sobre mi propia madre. La niña sollozaba y yo la estrechaba fuerte, rogándole que continuara, aunque temía lo que estaba por venir. Entre sollozos me confesó que cada vez que la abuela se ponía nerviosa, la castigaba de una forma que la llenaba de miedo. «Me encerraba, mamá», dijo, y sus ojos vacíos me hicieron comprender que no hablaba de un simple regaño. Su voz quebrada narraba una realidad que me rompía el alma, porque detrás de esa frase había vivido un infierno en silencio. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, mientras la verdad comenzaba a salir a la luz. Mi hija, con voz temblorosa, me explicó que los enfados de la abuela no eran regaños. Cuando la veía desobediente o ruidosa, la llevaba al sótano y cerraba la puerta con llave. Allí pasaba horas, sin luz, sin compañía, rodeada por un silencio que se volvía insoportable. Yo escuchaba incrédula, como si me estuvieran arrancando el alma pedazo a pedazo. No podía creer que mi madre, a quien yo recordaba como protectora, hubiera hecho algo tan cruel. La niña me describió el frío del suelo, el eco de sus propios sollozos y el miedo que se apoderaba de su pecho. Cada vez que la liberaban, salía con la sensación de que el tiempo se había detenido, con la certeza de que volvería a pasar. Sus ojos, antes llenos de inocencia, reflejaban ese dolor escondido que la había consumido en silencio. Sentí una rabia contenida contra mi madre, pero también un dolor desgarrador por no haber estado allí para protegerla. Me confesó que lo peor no era la oscuridad, sino la espera eterna, sin saber cuándo vendría alguien a abrir la puerta. En esos momentos imaginaba que nadie volvería por ella y que quedaría atrapada para siempre. Sus pequeñas manos se aferraban a mi ropa mientras relataba aquellas horas interminables. El miedo había calado tan hondo que hasta en casa, en su propia cama, revivía la angustia del encierro. Yo la abrazaba con fuerza, intentando borrar de su memoria esas imágenes.
Cada palabra que pronunciaba era un cuchillo en mi corazón, porque me hacía entender que esa experiencia la había marcado para siempre. Ella temblaba incluso al recordar los pasos en la escalera, que anticipaban el sonido de la cerradura. Me sentía impotente, como si hubiera fallado en lo más sagrado que una madre puede dar, seguridad. Quise prometerle que todo había terminado, aunque en mi interior la herida recién comenzaba a abrirse. Cuando escuché todo aquello, una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo. No podía aceptar que la mujer que me había criado hubiera tratado así a mi hija. Era como si mi mundo se derrumbara, porque de repente la imagen de madre ejemplar que tenía en mi memoria se desmoronaba sin remedio. Sentí que me faltaba el aire, incapaz de asimilar que la persona en la que más confiaba había causado tanto dolor. Apreté a mi hija contra mi pecho y le juré que jamás volvería a vivir algo parecido. Mis lágrimas se mezclaban con las suyas, en un abrazo desesperado donde yo buscaba darle la seguridad que le había sido arrebatada. En ese momento comprendí que debía enfrentar a mi madre, aunque doliera, porque lo que había hecho no tenía justificación posible. Mi corazón estaba roto, pero mi determinación comenzaba a crecer. Mi hija, todavía con lágrimas en los ojos, me contó que no ocurría todos los días, pero cuando la abuela se ponía nerviosa, decía que necesitaba silencio y la encerraba. Yo escuchaba cada palabra con un nudo en la garganta, intentando procesar que aquello no era un error aislado, sino un patrón. La niña recordaba que a veces pasaba tanto tiempo en la oscuridad que se quedaba dormida de cansancio. Otras veces contaba los segundos, con la esperanza de escuchar la llave girar. Le pedí que me explicara cómo empezaba todo y me dijo que bastaba con que no quisiera comer rápido o que hiciera ruido jugando. Entonces la abuela, cansada, la tomaba de la mano y la bajaba al sótano. Allí el tiempo se volvía eterno, con la sensación de estar castigada por existir. Mis manos temblaban de rabia mientras la escuchaba, porque no podía comprender cómo mi propia madre había perdido toda noción de lo que era cuidar. Con voz frágil me confesó que lo más duro era pensar que nadie vendría a buscarla. En el silencio del sótano sentía que se había quedado sola en el mundo, abandonada por todos. Esa idea la llenaba de angustia y hacía que su pequeño corazón se acelerara como si fuera a explotar. Cada vez que escuchaba ruidos en la casa, rogaba que la puerta se abriera, pero muchas veces pasaban horas sin que nadie bajara. Me dijo que lloraba hasta quedarse sin fuerzas, abrazada a su muñeca, intentando convencerse de que yo vendría por ella. Esa esperanza era lo único que la mantenía cuerda, aunque sabía que estaba a kilómetros de distancia. Cuando la escuché pronunciar esas palabras, sentí que me desgarraba por dentro. Ningún niño debería vivir con la sensación de abandono. Su inocencia había sido herida de la forma más cruel, y yo juré que nunca volvería a permitirlo. Esa misma noche tomé el teléfono con las manos temblorosas y marqué el número de mi madre. Cuando respondió, su voz sonó insegura, como si supiera que algo había cambiado. Le pregunté directamente si era cierto lo que la niña me había contado, y hubo un silencio tan largo que la confirmación llegó sin palabras. Al fin murmuró que estaba agotada, que no sabía cómo manejar los caprichos de una niña tan activa. La escuchaba y mi rabia crecía, porque intentaba justificar lo injustificable. Decía que solo quería enseñarle disciplina, que no había pensado en el miedo que podía causarle. Yo sentía que la sangre me hervía, porque de su boca salían excusas vacías que no aliviaban el daño ya hecho. Le grité que un niño no aprende encerrado en la oscuridad, sino con amor y paciencia. Y en ese momento supe que nuestra relación jamás volvería a ser la misma. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, incapaz de contener las lágrimas que caían sin control. Sentía que la persona en la que más había confiado me había traicionado de la peor manera. Era mi madre, la mujer que me había criado, y ahora descubría que había convertido la infancia de mi hija en un infierno silencioso. La rabia y la tristeza se mezclaban, desgarrándome por dentro como un fuego imposible de apagar. Me encerré en la habitación y grité en silencio,
porque no quería que mi hija me viera destrozada. Recordaba todas las veces que me había tranquilizado al teléfono, asegurándome que todo iba bien, mientras ocultaba la verdad. Esa doble cara me partía el alma, porque significaba que no solo la había castigado, sino que también me había mentido. En ese instante comprendí que nuestra relación estaba rota y que nada volvería a ser igual. Al día siguiente, mi madre me llamó con voz rota, llorando como nunca antes la había escuchado. Me dijo que no sabía en qué momento había perdido la paciencia, que se había sentido sobrecargada y que no supo reaccionar. Reconocía entre sollozos que había hecho daño y que lo lamentaba, pero sus palabras llegaban tarde. El daño ya estaba hecho, y el corazón de mi hija cargaba con cicatrices invisibles que no se borrarían con disculpas. Yo escuchaba en silencio, con el teléfono apoyado en mi oído y la mirada fija en mi niña, que jugaba en el suelo sin levantar la vista. Mi madre pedía perdón, pero en mi interior solo había una mezcla de vacío y desconfianza. No sabía si aquel llanto era verdadero o solo miedo a perder el vínculo conmigo. Lo único que tenía claro era que mi prioridad ya no era ella, sino la pequeña que necesitaba sanar. Esa noche, mientras veía dormir a mi hija abrazada a su muñeca, tomé la decisión más firme de mi vida. Jamás volvería a dejarla sola en la casa de la abuela, aunque eso significara romper con tradiciones y enfrentar críticas familiares. Su bienestar estaba por encima de cualquier costumbre, y yo no iba a arriesgarme nunca más. Sentí que tenía que convertirme en un escudo, porque ella había perdido la confianza en el mundo y debía recuperarla poco a poco. Al día siguiente hablé con claridad con mi madre, y le dije que mi hija no volvería a pasar ni un minuto más bajo su cuidado. Ella intentó suplicarme, aseguró que cambiaría, pero yo me mantuve firme. No podía permitir más dudas, porque lo que estaba en juego era la seguridad de mi pequeña. Esa determinación me dolió en el alma, pero también me dio fuerza, porque sabía que estaba protegiendo lo más valioso que tenía. Comprendí que no bastaba con prometerle protección, mi hija necesitaba ayuda profesional para sanar las heridas invisibles que cargaba. Pedí cita con una psicóloga infantil y la acompañé en cada sesión, observando cómo poco a poco encontraba palabras para describir su miedo. Al principio se mostraba tímida, escondida detrás de su muñeca, pero con paciencia empezó a hablar. Cada recuerdo que compartía era como abrir una herida, pero también como empezar a curarla. La psicóloga me explicó que los encierros le habían causado una huella profunda de inseguridad y soledad. Me recomendó rodearla de rutinas estables, abrazos constantes y un espacio seguro donde pudiera expresarse sin temor. Seguí cada consejo al pie de la letra, porque sabía que no había nada más importante que devolverle la paz. Era un camino largo, lleno de lágrimas, pero al menos avanzábamos. Las sesiones con la psicóloga se convirtieron en un refugio para mi hija, un espacio donde podía poner voz a lo que había callado tanto tiempo. Empezó a dibujar lo que había sentido en el sótano, sombras, puertas cerradas y relojes que parecían detenerse. Cada trazo me desgarraba, pero también me acercaba más a su mundo interior. Yo la escuchaba sin interrumpir, dejando que ella marcara el ritmo de su propia recuperación. Con el paso de los días, mi hija empezó a mostrar pequeños gestos de confianza. Una sonrisa tímida al desayunar, un abrazo espontáneo antes de dormir, una carcajada que volvía a llenar la casa. Esos momentos eran tesoros que me recordaban que la luz todavía habitaba en ella. No podía borrar lo vivido, pero sí ayudarla a entender que ya no estaba sola. Y cada avance suyo era también un bálsamo para mi propio dolor. Cuando mi marido regresó de su viaje y escuchó la verdad, se quedó paralizado, incapaz de comprender lo que estaba oyendo. La incredulidad le duró segundos, porque enseguida lo invadió la misma rabia y tristeza que a mí me habían consumido. Se arrodilló junto a la niña, le tomó las manos y le prometió que jamás volvería a pasar por algo parecido. Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que no había estado allí cuando más lo necesitaba. A partir de ese momento, se comprometió a estar más presente, no solo físicamente,
sino emocionalmente. La acompañaba en sus juegos, la llevaba al parque y la escuchaba con paciencia, como si quisiera recuperar cada minuto perdido. Yo veía cómo mi hija encontraba en su padre un nuevo apoyo y eso fortalecía nuestro hogar. No podíamos cambiar el pasado, pero juntos empezábamos a construir un presente más seguro para ella. Con el tiempo, mi madre quiso acercarse y pidió ver a la niña, asegurando que estaba arrepentida y que jamás volvería a perder la paciencia. La llevé conmigo, pero el encuentro fue doloroso. Mi hija permaneció seria, escondida detrás de mis piernas, sin querer mirarla a los ojos. La abuela intentó hablarle con dulzura, pero la pequeña no respondía, como si la distancia entre ambas fuera ya un muro imposible de derribar. Yo observaba la escena con el corazón encogido, consciente de que el vínculo estaba roto. No podía obligar a mi hija a perdonar antes de tiempo, porque su dolor seguía muy vivo. Mi madre lloraba, suplicaba una oportunidad, pero la niña solo apretaba más fuerte mi mano. En ese momento entendí que la reconciliación sería un proceso lento y frágil, si es que llegaba algún día. La confianza se había quebrado, y reconstruirla no dependía de palabras, sino de actos y del paso del tiempo. Aquella experiencia nos obligó a reflexionar como familia sobre los límites de la disciplina y la importancia de la paciencia con los niños. Comprendimos que un castigo desmedido no educa, sino que deja cicatrices invisibles que pueden acompañar toda la vida. Hablar de lo ocurrido fue doloroso, pero necesario para que nadie repitiera el mismo error. Decidí compartirlo con mis hermanos y primos, para que supieran lo que había pasado y lo que nunca debía volver a ocurrir. Aunque algunos lo consideraron un exceso de sinceridad, yo sabía que era la única forma de proteger a mi hija y también a otros niños de la familia. Era mi deber romper el silencio y poner límites claros, aunque eso significara confrontaciones incómodas. Lo que había vivido mi pequeña no podía quedarse como un secreto vergonzoso. Tenía que convertirse en una lección de la que todos aprendiéramos. Poco a poco, con apoyo y amor, mi hija empezó a recuperar la alegría que tanto la caracterizaba. Volvió a reír con sus juegos, a cantar mientras dibujaba y a correr por la casa con esa energía que me recordaba que seguía siendo una niña. Cada sonrisa suya era un triunfo contra la oscuridad que había vivido en Toledo. La veía renacer, y esa fortaleza me llenaba de orgullo y esperanza. Los días de silencio quedaron atrás, y aunque todavía tenía momentos de miedo, ya no eran dominantes. Se atrevía a hablar de lo que había pasado sin derrumbarse, como si al contar su historia le quitara poder al recuerdo. Sus ojos recuperaban la luz, y con ellos también se iluminaba mi mundo. Aprendí que mi hija no era una víctima, sino una pequeña guerrera que había sobrevivido a la tormenta. Con el paso de los meses, mi hija empezó a demostrarme que el miedo no había conseguido apagar del todo su esencia. Una tarde se acercó a mí y me abrazó fuerte, diciéndome: «Gracias por escucharme, mamá». Esa frase me atravesó el alma, porque significaba que había recuperado la confianza en mí. Ya no callaba por miedo, ahora se sentía libre de expresar lo que pensaba y sentía. Ese cambio fue la prueba de que el dolor podía transformarse en fortaleza. En nuestra casa se abrió una nueva etapa marcada por la complicidad y la unión. Compartíamos momentos sencillos, como cocinar juntas o leer cuentos antes de dormir, pero con un valor inmenso. Cada gesto de ternura era un ladrillo en la reconstrucción de su mundo interior. Yo la observaba crecer con la certeza de que, aunque el pasado doliera, estábamos construyendo un futuro más sólido. Y en ese camino, ambas aprendimos a sanar. Aquella experiencia me enseñó que ser madre no solo es dar alimento y techo, sino también escuchar incluso los silencios. Comprendí que detrás de un niño callado puede esconderse un grito desesperado pidiendo ayuda. Si no hubiera prestado atención a las señales, tal vez nunca habría sabido lo que ocurría. Esa idea me persigue, pero también me da fuerzas para estar más presente en cada detalle de su vida. Mirando atrás, entendí que la confianza no es un regalo automático, sino un vínculo que se cultiva con paciencia y amor.
Aprendí a no dar nada por sentado y a creer siempre en lo que mi hija me transmite, aunque sea con una mirada. Esa lección me marcó para siempre y cambió mi manera de ver la maternidad. Ahora sé que proteger también significa abrir los ojos y no ignorar lo evidente. Después de tanto dolor, nuestra relación madre-hija salió más fortalecida que nunca. Nos unía un lazo hecho de lágrimas, abrazos y verdades compartidas. Ella sabía que podía confiar en mí sin miedo, y yo tenía la certeza de que nunca más permitiría que callara por temor. Esa confianza mutua se convirtió en nuestra mayor victoria, el fruto de una batalla silenciosa contra la oscuridad. Cada día era una oportunidad para reforzar esa unión, para demostrarle que el amor verdadero no se quiebra con las tormentas. La veía sonreír, jugar y soñar de nuevo, y en su mirada encontraba mi mayor recompensa. No era solo mi hija, era también mi maestra, porque me había enseñado a ser más fuerte. Juntas habíamos atravesado un abismo, y ahora caminábamos de la mano hacia un futuro lleno de esperanza. Con el tiempo decidí compartir nuestra experiencia con otras familias, porque comprendí que muchos niños sufren en silencio. Expliqué que no siempre los abuelos o cuidadores saben manejar la paciencia, y que un exceso de disciplina puede dejar cicatrices invisibles. Quise que nuestra historia sirviera de advertencia, que nadie subestimara el dolor que puede causar un encierro. Los niños no necesitan miedo, sino comprensión y límites dados con amor. Cada vez que hablaba de lo ocurrido, sentía un nudo en la garganta, pero también la esperanza de evitar que otros vivieran lo mismo. Vi cómo algunos padres me escuchaban con atención, reflexionando sobre sus propios métodos de crianza. No buscaba culpables, solo conciencia. Era mi manera de transformar el sufrimiento en algo útil. Y en cada palabra, honraba la valentía de mi hija por haber contado la verdad. Hoy, cuando miro a mi hija y veo sus ojos llenos de luz, sé que hemos superado una de las pruebas más duras de nuestra vida. Aquel verano en Toledo quedó atrás, pero nos dejó una lección eterna: jamás ignorar el silencio de un niño. Detrás de ese silencio puede esconderse un grito ahogado que necesita ser escuchado. Y yo aprendí que mi deber es estar siempre alerta, siempre disponible, siempre presente. El dolor que vivimos se convirtió en fuerza y en unión. Nuestra relación madre e hija salió renovada, más firme y verdadera que nunca. Ahora ella confía en que siempre la protegeré, y yo confío en que nunca más guardará un secreto por miedo. De aquel sufrimiento nació un lazo indestructible que nos acompaña cada día. Y mientras la abrazo, sé que nunca volverá a sentirse sola en la oscuridad. Con el tiempo comprendí que no podía quedarme atrapada en el rencor hacia mi madre, aunque nunca olvidaría lo que había hecho. Decidí mantener la distancia necesaria, protegiendo a mi hija de cualquier recuerdo que pudiera herirla de nuevo. No era venganza, era instinto de madre. Ante todo, su bienestar estaba por encima de los lazos de sangre. Aprendí que a veces amar también significa poner límites firmes, aunque duelan. Mi hija, poco a poco, fue encontrando su voz y su alegría. La veía pintar paisajes con colores vivos, cantar mientras jugaba y reír a carcajadas como hacía antes del verano. Cada gesto suyo era un triunfo contra la sombra que había cargado durante meses. Yo la miraba con orgullo y agradecía en silencio su valentía, porque había tenido la fuerza de contar la verdad. Esa confianza me enseñó que la unión entre nosotras era inquebrantable. Los meses pasaron y descubrí que la maternidad también es una escuela donde se aprende a base de pruebas duras. Entendí que no basta con proteger físicamente, hay que estar atenta a cada mirada, a cada silencio, a cada cambio en el comportamiento de un hijo. El silencio de mi niña me enseñó más que 1000 palabras, y me dejó claro que escuchar con el corazón puede salvar vidas. Esa lección se grabó para siempre en mí. Con el apoyo de la psicóloga y del entorno seguro que le ofrecimos, mi hija comenzó a recuperar su confianza en el mundo. Ya no tenía pesadillas constantes, ni se despertaba con miedo en medio de la noche. En su lugar, empezó a soñar con cosas sencillas: viajes al parque, fiestas de cumpleaños,
tardes de cine. La normalidad se convirtió en nuestro mayor regalo, porque era la prueba de que estábamos sanando juntas. Un día, mientras paseábamos de la mano por las calles de Madrid, me dijo en voz baja: «Mamá, ya no tengo miedo». Aquella frase sencilla me hizo detenerme y abrazarla con lágrimas en los ojos. Era el final de un camino lleno de sombras y el inicio de una nueva etapa luminosa. Comprendí que mi hija había superado la prueba más dura de su corta vida, y que juntas habíamos transformado el dolor en fortaleza. Desde entonces, cada verano lo vivimos de otra manera, con planes que nos unieran y nos recordaran que la infancia debe ser alegría, no encierros ni silencios. Viajamos, compartimos experiencias nuevas y nos aseguramos de que cada día estuviera lleno de recuerdos felices. La herida quedó atrás, pero la cicatriz se convirtió en un recordatorio de lo que jamás debía repetirse. La vida nos había dado una segunda oportunidad, y no pensábamos desaprovecharla. Hoy, cuando cierro los ojos y recuerdo aquel verano en Toledo, ya no siento únicamente dolor. Siento también gratitud por la valentía de mi hija, que me abrió los ojos y me enseñó a mirar más allá de las apariencias. La confianza entre nosotras se fortaleció como nunca, y ese lazo será para siempre nuestro refugio. Aprendimos que incluso en la oscuridad más profunda puede encenderse una luz, y esa luz fue, es y será siempre el amor incondicional entre madre e hija.